Gloria a Dios, mis hermanos, hemos llegado a un momento muy importante cuando Dios va a hablar a nuestros corazones. Amén. Si tiene por allí su Biblia, por favor habla su Biblia en 2 Corintios, capítulo 1. Ya hemos predicado expositivamente la primera carta a los Corintios. Hemos entrado ya, esta es la tercera semana que estamos predicando la segunda carta a los Corintios. Hoy vamos a estar ministrando bajo el tema una conciencia limpia. ¿Cuántos de ustedes saben que es muy importante tener una conciencia limpia? Y sabemos que hemos escuchado mucho por ahí, ¿no? La voz de la conciencia y todo eso, hermanos. Pero ¿sabía usted que la palabra habla de la conciencia? Nos habla de tener una conciencia limpia. Mientras usted busca allí su Biblia, si usted recuerda la semana antepasada, nos concentramos en el versículo 11 de 2 de Corintios, en el capítulo 1, y el Señor nos enseñó el equilibrio que debe existir entre el propósito soberano de Dios y la responsabilidad que tienen sus hijos de orar, esperando que Dios conteste conforme a su voluntad, porque Él es soberano. Hoy nos enfocaremos, iglesia, en el versículo 12 y veremos cómo Pablo responde a las falsas acusaciones que sus críticos con respecto a su carácter e integridad. Debemos recordar, mis hermanos, que en la iglesia de Corintios habían falsos creyentes infiltrados en la iglesia que lo acusaron falsamente de orgulloso, de egoísta y de ser indigno de confianza. Y para si fuera poco, también lo acusaron de ser un predicador incapaz. En vista de eso, el apóstol Pablo tiene que apelar a la corte más alta humana, la conciencia. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 12, así nos dice el Señor en esta tarde. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Oremos por esta palabra que Dios nos va a hablar en esta tarde. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que tu Santo Espíritu toque nuestras vidas, que tu Santo Espíritu abra el entendimiento de todos los que estamos aquí, Señor, que tu Santo Espíritu nos fortalezca, que tu Santo Espíritu traiga convicción profunda en cada uno de nosotros, traiga cambio, que podamos ver, Señor, en esta tarde lo que no podemos ver. Que podamos salir, Señor, de aquí transformados por el poder de tu Santo Espíritu y por esta palabra tan poderosa. Señor, te ruego también junto a mis hermanos que me uses una vez más como tu instrumento para llevar esta palabra y que traigas, Señor, por último, convicción a aquellos que todavía no te conocen, Señor, y los traigas al conocimiento pleno de tu verdad. En el nombre de Jesús, y toda la iglesia dice amén. Mis hermanos, corría el año 1983 y les voy a traer una historia verídica que pasó en ese año.
Fue una historia que leí, de verdad que me impactó. Y dice que en el año 1983, el vuelo 011 de Avianca, dice que iba volando ruta París hacia Madrid. Y el tiempo era bueno. Y este avión, el 747, no tenía ningún tipo de problemas mecánicos. Dice que la tripulación era experimentada. El piloto tenía más de 20,000 horas de vuelo y él había pasado por esa ruta más de 25 veces. Sin embargo, el enorme avión se estrelló contra unas montañas. Trágicamente murieron 181 personas de las 192 que viajaban a bordo. Todos esos murieron. ¿Qué pasó? El piloto tenía experiencia, había pasado por ahí tantas veces, pero ¿qué pasó? Los investigadores, ustedes saben que todos los aviones tienen lo que le dicen la caja muerta, la caja negra. Y los investigadores determinaron que los errores los causó o los provocó la tripulación. Sorprendentemente, el error fue que cuando el piloto, muy seguro de donde se dirigía, ignoró el sistema computarizado de advertencia que le decía elévese, elévese, elévese. La grabadora de la cabina registró la extraña respuesta del piloto. Él dijo, cállese gringo, y apagó el sistema de advertencia. Hermanos, tristemente poco después, el piloto, junto con todas las víctimas, los 181 que viajaban allí, murieron. Hermanos, esta trágica historia nos ilustra cómo muchos de nosotros ignoramos los mensajes de advertencia que nos hace nuestra conciencia. Dios ha puesto en cada uno de nosotros una conciencia. Hoy veremos cómo una conciencia limpia y una vida consagrada a Dios nos llevan siempre a vivir una vida llena de seguridad, de propósito y libres de las ataduras del qué dirán, para enfocarnos en una sola cosa: complacer el corazón de Dios por encima de todo. Ustedes han oído muchas veces que yo les he dicho a ustedes, debemos nosotros temerle más a Dios que a la gente. Cuando nosotros, como Pablo, tenemos una conciencia limpia y hemos andado, no perfectamente, porque sabemos que todos cometemos errores a diario, pero podemos decir que hemos llevado una vida agradándole a Dios, esforzándonos por agradarle a Dios. Podemos decir como el apóstol Pablo que tenemos una conciencia limpia. En 2 Corintios capítulo 1 versículo 12 nos habla de una conciencia limpia. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Los falsos maestros que habían acusado al apóstol Pablo falsamente de horribles pecados, lo habían acusado de que Pablo había actuado con deshonestidad, cuando él había actuado con honestidad e integridad con los corintios. Él hace algo limpio. Él sabía que tenía una conciencia limpia. Y en este versículo 12, él apela a la Corte Suprema Humana, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia?
Mis hermanos, la conciencia es el alma de un ser humano reflexionando sobre sí mismo. En el griego original en que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra conciencia es suneidis y lleva la idea de conocerse a uno mismo. Por eso es tan importante que nosotros, mis hermanos, todos los días nos revisemos cómo nosotros andamos en el Señor. Es importante mirar cómo andéis en el Señor. Revisarnos. Porque como ustedes saben, todos cometemos errores a diario. Y todos nosotros, como sus hijos, queremos andar agradándole a Dios en todo. La conciencia, hermanos, es el sistema de advertencia que Dios puso en el alma humana. Así como el dolor a nosotros nos advierte de los daños del cuerpo, la conciencia nos advierte de los daños del alma. La palabra de Dios nos dice en Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 14, que aún los que no tienen la ley de Dios escrita en sus corazones, o sea, los no creyentes, tienen un sentido del bien y del mal. Y esa es la conciencia. Lea conmigo Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles, los incrédulos, los gentiles son los incrédulos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto refleja la ley de Dios escrita en el corazón de ellos. Y sus conciencias, hermanos, les dicen lo que está bien y lo que está mal. Por eso no tienen excusa. Ahora, dado que toda la naturaleza humana ha sido afectada por el pecado, como nosotros como cristianos, la conciencia no debe o no puede tener la decisión final en todos los asuntos de nuestra vida. Debemos, como hijos de Dios, ir siempre a la palabra para nosotros estar seguros de que estamos procediendo conforme a la voluntad de Dios. No debemos olvidarnos que el veredicto final lo tiene el Señor. Pablo estaba consciente de esto cuando escribió en Romanos capítulo 9, versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo probaba su conciencia por la palabra de Dios. Un ejemplo de desastre espiritual por ignorar y rechazar la conciencia lo vemos en 1 de Timoteo capítulo 1 versículos 19 y 20. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciendo: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro, hermanos, se convirtieron en maestros falsos que ignoraron sus conciencias y también la verdad del Evangelio. Como consecuencia, se dirigían a la catástrofe espiritual. Por eso Pablo les dice que los entregó a Satanás. Esto no quiere decir, mis hermanos, que ellos perdieron la salvación, no. Pero sí serían castigados severamente por apóstatas. La palabra apóstatas
significa apartarse del verdadero evangelio. Y esto fue lo que hicieron estos dos hombres. Se apartaron del camino de la verdad. Rechazar la voz de la conciencia es exponerse al desastre espiritual. Nuestras conciencias, hermanos, funcionan como una claraboya. No sé, le voy a explicar en este momento qué es lo que es una claraboya. Algunos saben, tal vez otros no saben lo que es una claraboya. Las claraboyas son una abertura en el techo, generalmente cubiertas de vidrio, que permiten la entrada de la luz natural a un espacio interior. Aquí algunas casas tienen eso, pero ellas no tienen luz natural. Ellas no producen luz natural. Y eso nos ilustra a nosotros lo que sucede en la vida de los hijos de Dios. La claraboya sería la conciencia y la luz natural sería la palabra de Dios. Mientras más un creyente esté lleno de la palabra de Dios, más sensible será a la voz de la conciencia y a la dirección del Espíritu Santo. Ahora, una conciencia limpia es inseparable de una vida consagrada a Dios. Una cosa funciona con la otra. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 12, continúa diciéndonos que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Si ustedes recuerdan, a Pablo lo acusaron de muchas cosas. La primera acusación falsa que le hicieron a Pablo, estos falsos maestros, fue que el sufrimiento que él estaba pasando era por causa de su pecado. Usted nunca ha estado en sitios o ha escuchado donde esto es fatal, hermanos, donde la gente cristiana se le acerca a otros cristianos. O lo que le está pasando a tu hijo o esto debe ser por causa de tu pecado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo una vez me topé con una persona que me decía que predicaba y llegó a la iglesia. Hermano, y si me dice, no pastor, porque usted sabe que hay muchas personas que tienen a sus hijos presos, pero porque sus padres no diezman. Es un disparate enorme. Usted se encuentra de todo. Por eso nosotros, hermanos, siempre estamos animándolos a ustedes a que lean la palabra de Dios, que estudien la palabra de Dios, que vengan a los estudios por el bien de su alma, por el bien de su iglesia, por el bien de su familia. Entonces así mismo estaban acusando a Pablo, que su pecado había sido producido, su sufrimiento por causa del pecado. Pero él con una conciencia limpia, mira lo que es ser seguro de lo que tú eres, de lo que la misión tuya y hacia dónde vas. Pablo era un hombre así. Él sabía quién él era en Cristo, cuál era su misión en este mundo y hacia dónde él iba. Cuando usted entiende eso, usted no le importa las voces a los lados. Usted camina con firmeza hacia dónde va. Y él tenía una conciencia limpia y responde que él se había conducido con santidad y con sencillez de corazón. La sinceridad de Pablo provenía de su santidad de vida. Pero él sabía que esta santidad provenía de la única fuente inagotable, mis hermanos, de vida, que es Dios. La gracia de Dios lo había él convertido en quien era. Por eso él pudo decir en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10,
pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. A los hermanos de la iglesia de Colosenses capítulo 1, versículo 29 les dijo: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo era un hombre totalmente íntegro. Pablo no tenía secretos escondidos, pero para esto él dependía totalmente de Dios, no de ninguna sabiduría humana, hermanos, totalmente de Dios. Y la prueba más convincente de que un hombre o una mujer han sido llamados por Dios al ministerio es la perseverancia, la paciencia y el carácter que se refleja en medio de las pruebas dentro y fuera de la iglesia. Y esto indudablemente Pablo lo modeló en toda su vida. Un ejemplo de una vida recta y devota a Dios la encontramos en Ezequías, en el Antiguo Testamento. Ezequías fue uno de los pocos reyes de Israel que fue fiel al Señor. Alguien que trató de hacer lo recto. Y fíjese que dije que trató, porque era un ser humano como nosotros. Trató de hacer lo recto delante del Señor. Por eso él pudo clamar a la hora de su angustia, a la hora de la prueba, él pudo clamar con una conciencia limpia. La Biblia nos dice en el libro de Isaías, capítulo 38, del 1 al 6, que en aquellos días Ezequías, el rey Ezequías, enfermó. Y enfermó, mis hermanos, de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces Ezequías, tornó su rostro hacia la pared, dice la palabra, y hizo oración a Jehová y dijo, lea conmigo: Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces Jehová, nuestro Dios, habló a Isaías: ve y di a Ezequías que Jehová, Dios de David y de tu padre David, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo añado a tu vida 15 años más y te libraré de esta ciudad, de tus enemigos, del rey de Asiria. Y esta ciudad la ampararé. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos clamar a Dios en medio de la prueba? No porque somos perfectos, sino porque hemos tratado de andar en los caminos del Señor, agradándole en todo. Aunque Ezequías no fue perfecto, pero él vivió una vida constante tratando de agradar al Señor, y por eso Dios escuchó su oración. Y aunque nosotros somos débiles, y vuelvo y repito, porque lo somos, y cometemos innumerables errores, como los cometió Pablo, como los cometió Ezequías, como los cometió todos los personajes bíblicos, la gracia de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por los méritos de Cristo ganados en la cruz a favor
de cada uno de nosotros. Y eso nos ayuda, la gracia de Dios, y nos capacita para vivir vidas agradables, aunque nunca perfectas. Una conciencia limpia es inseparable de una vida consagrada a Dios. Debemos saber que una vida consagrada a Dios no significa una vida perfecta, sino una vida que busca constantemente agradar a Dios. Y esto como resultado produce en nosotros una conciencia limpia. Podemos nosotros clamar a la hora de la prueba como clamó Ezequías: Señor, acuérdate que yo he andado en tus caminos y he tratado de agradarte en todo. A los amigos que nos visitan en esta tarde, quiero decirles que la única manera de tener una conciencia limpia es cuando nosotros hemos hecho las paces con Dios. Todo ser humano tiene una deuda de pecado con Dios que solamente Cristo puede pagar. Solamente Cristo puede pagar esa deuda cuando nosotros nos arrepentimos y lo recibimos a Él como Señor y Salvador. Por eso en esta tarde, si tu conciencia te dice claramente que todavía tú no eres un hijo o una hija de Dios, clama al Señor allí donde estás. Y dice la palabra de Dios que el que viene a mí, yo no le echo fuera. En arrepentimiento y fe. Fe en Cristo para salvación. Si has sentido que tu conciencia te redarguye en este día, cuando yo salga ahí afuera y necesites hablar de lo que el Señor ha hecho en tu vida, con mucho gusto voy a estar ahí parado para ayudarte. Vamos a orar, hermanos, en este momento. Padre, te queremos dar gracias en esta tarde por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos llega como un bálsamo a nuestras almas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a andar con una conciencia limpia, a andar consagrados a ti, Señor, conforme a tu palabra, tratando, Señor, por la gracia tuya que has derramado en nuestros corazones, de agradarte en todo. Señor, te pedimos perdón si te hemos fallado, que tú ahora traigas a nosotros que vamos a participar de tu mesa, que tú nos perdones, Señor, empezando por mí, y traigas a nuestros corazones convicción de pecados para arrepentirnos delante de ti y andar como hijos de luz en medio de una generación que te necesita tanto. Te pedimos todo esto, Señor, y te rogamos que aquellas personas que todavía, Señor, no te han recibido, que tú los toques y selles esta palabra profundamente en los corazones de ellos, y ellos puedan venir conforme al decreto tuyo eterno, al conocimiento de tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén.